¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El gobierno y la Central Obrera Boliviana acuerdan un incremento salarial y este es el informe del incremento salarial. 10% al mínimo y 5% al haber básico. Escuchemos las palabras del presidente Luis Arce Catacora, el ministro de Economía y el máximo representante de la Central Obrera Boliviana, que hoy es cuestionado. Escuchemos y luego continuamos. Bien, muchas gracias. Saludar a los amigos de la prensa. Saludamos a nuestro compañero Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a todos los miembros de esta institución de los trabajadores con las que hemos sostenido hoy día una reunión, junto con nuestro ministro de Economía que nos acompaña. Esos son los acuerdos que se haya arribado luego de una larga reunión desde muy tempranas horas de la mañana para poder brindar a la población un incremento salarial acorde con la realidad. Hemos estado viendo, inclusive a través de medios de comunicación, que permanentemente van a los mercados a informar cómo están los precios y ahí nosotros hemos mostrado también la información que contamos sobre el incremento de precios que se ha observado el año pasado, un año bastante irregular, un año donde hemos enfrentado pues 2 bloqueos de caminos que han incrementado los precios. También han habido otros factores de carácter político también que han exacerbado las expectativas en la economía nacional y eso ha redituado en el incremento de precios de varios productos que nosotros hemos reconocido y que también hoy día se ha informado a nuestra Central Obrera Boliviana todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional por reducir varios de ellos, como el caso del precio de la carne de res, de pollo, ya han ido cayendo desde diciembre del año pasado. Son logros importantes que estamos obteniendo en las últimas semanas. Sin embargo, el daño del incremento salarial, del incremento de precios que se ha dado ya el año pasado es inevitable. Ese daño ya está hecho, ya ha habido la afectación, en la estadística se registra el incremento a través de un 10% de la inflación del año pasado aproximadamente y por lo tanto el gobierno nacional ha estado trabajando para reducir paulatinamente estos precios que lamentablemente han afectado el bolsillo de los trabajadores y especialmente de la gente más pobre. El gobierno nacional siempre va a precautelar el bolsillo de los más humildes, de los trabajadores que están día a día esforzándose por generar un salario que le permita llevar el pan de cada día a sus hogares. También en esta oportunidad se ha reflexionado sobre el papel que tienen los municipios en el control de precios, que vemos ausentismo en las autoridades municipales en el control de los precios que se expenden de los diferentes productos que se expenden más bien en los mercados de nuestras ciudades capitales, ciudades intermedias. Ahí la exhortación una vez más a los alcaldes, alcaldesas que tienen bajo su jurisdicción hacer el control de precios, ejercer esa función que tienen para poder precautelar también el bolsillo de sus ciudadanos. Es importante que todos los alcaldes asuman esta responsabilidad que coadyuvaría al trabajo que viene realizando el gobierno nacional por reducir paulatinamente todos los precios que se han ido lamentablemente incrementándose. Está claro que la inflación del año pasado tiene componentes de diferente naturaleza. Tiene el componente que mencionaba de los bloqueos de caminos, de la especulación, de los aspectos de corte natural, sequías el año pasado que hemos enfrentado y que de alguna manera repercutieron también en algunos precios. Pero también hemos observado
que hay una presión de algunos productos importados, de algunos productos que también se están produciendo, pese a que también en la estadística que tenemos del año pasado hay varios productos de la canasta que han ido reduciendo. No son todos, por lo tanto, los productos que han subido, y en esos justamente el Gobierno Nacional está trabajando para reducirlos. Exhortamos, por lo tanto, una vez más a los alcaldes a coadyuvar el trabajo para poder llegar a tasas de inflación más bajas cada vez. Asimismo, quiero ponderar la madurez que ha tenido nuestra dirección de la Central Obrera Boliviana, puesto que de solicitudes de un incremento al salario básico de 20%, un solicitado para el salario mínimo nacional del 15%, hemos llegado a acuerdos del 10% y del 5% respectivamente, que creo yo es un acuerdo absolutamente racional que va a permitir a la economía funcionar, va a permitir recuperar también el consumo de las familias, recuperar el ingreso familiar, que va a permitir a su vez mantener y tener un consumo adecuado para garantizar el bienestar de todas las familias bolivianas. Yo simplemente agradecer el trabajo que hemos tenido aquí a la Central Obrera Boliviana, al Ministro de Economía, que hemos estado trabajando arduamente en buscar los canales para no tener afectaciones tanto al Tesoro General de la Nación como también no afectar a las familias, buscar un equilibrio, algo que nos permita darle al pueblo boliviano la seguridad de que la economía se encuentra en buen camino. Muchísimas gracias y agradecer siempre a todos quienes han dado lugar a este propósito y a estos resultados. Muchas gracias. ¡Compañeros! ¡Viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Que viva! ¡Que viva el gobierno del presidente Lucho Arce! ¡Que viva! Compañeros, el día de hoy hemos sostenido una reunión muy importante para todos los trabajadores del país. Asimismo, en esta reunión se ha tratado específicamente el tema del incremento salarial, basado en la demanda social de los trabajadores del pliego petitorio, de un pedido que ustedes ya conocen, de una propuesta que también hizo en su momento nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas en la Comisión Económica, donde se ha tratado muchos temas. El día de hoy, de igual manera, con nuestro presidente, no solamente se ha discutido, se ha hecho un análisis, creo que es lo más importante, un análisis en torno a la realidad que vive hoy nuestro país. Se ha hecho un análisis primero del tema económico, el tema de la escasez de dólares, el tema del combustible y así varios temas que hoy han sido parte de este escenario de debate en esta reunión. Se ha hecho también un análisis de los artículos de la canasta familiar, que hoy se han dado la tarea de especular varios de los productos, algunos que han subido, algunos que han bajado, algunos que han mantenido el precio. Creo que ha sido muy importante porque hay dos estudios, un estudio que tiene ya de manera directa el gobierno, el estudio que también ha presentado la Central Obrera Boliviana para la justificación también del pedido de los porcentajes de incremento salarial, tanto al haber básico como al mínimo nacional. Y coincidimos en ese estudio que se ha hecho, porque el día de hoy más que nunca, no como en otras gestiones, hoy día hemos tratado estrictamente con estos artículos. Hemos hablado específicamente de la carne de pollo, la carne de res, la carne de chancho, hay un consumo masivo a nivel nacional. Entre todos, la carne de pollo es el que es más consumido, de acuerdo a los datos que tenemos, o que el día de hoy hemos visto. Finalmente también está ahí la carne de llama, la carne de cordero, que tiene consumo más en el occidente, en regiones como Oruro, Potosí, La Paz, no así tanto como en el oriente, ¿no? Entonces, todos estos temas conllevan seguramente a tener una propuesta estructural para beneficio de los trabajadores.
Pero no solamente la carne, ustedes conocen que hay varios artículos, productos nacionales, que si bien el producto nacional ha mantenido el precio real, la producción particularmente de nuestros compañeros hermanos agropecuarios que hacen la producción en los diferentes departamentos, en las diferentes regiones, que ha mantenido, o finalmente la temporada actual que hoy es ya cosecha en el altiplano boliviano, entonces esos productos que no han subido de precio, que se ha ido controlando. Pero hay otros productos que son de importación que sí ha subido. Entonces ahí ha sido la discusión, ¿cómo controlamos? ¿Cómo frenamos? ¿Cómo controlamos el precio en los diferentes centros de abasto, en los mercados? Ahí creo que también coincidimos con nuestro presidente. Necesitamos no solamente el control del Estado, necesitamos el control también de las autonomías departamentales para que se pueda de alguna manera controlar y equilibrar el precio de estos productos. El otro tema que hemos abordado también ha sido el tema del contrabando, ya el contrabando a la inversa. Muchos de nuestros productos que están saliendo afuera del país, Argentina, Brasil, Perú y así. Creo que también eso ha sido muy importante para ver, porque finalmente a través de esta especulación y el contrabando se ha ido creciendo algunos artículos de la canasta familiar. Muy preocupados por toda esa situación a nivel nacional, tendemos la preocupación de nuestros compañeros, el pedido particularmente de las bases de los sindicatos, de nuestros compañeros que viven del día a día, que están esperando seguramente respuestas positivas, no solamente a este tema del incremento salarial, sino que también seguramente medidas que va a lanzar nuestro gobierno para cuidar este tema que es la canasta familiar. Entonces, muy concentrados en ese tema y por supuesto hay varios temas que seguramente atingen la discusión del incremento salarial, que siempre lo hemos hecho gestión tras gestión, reitero, compañeros, pero el día de hoy estrictamente nos hemos concentrado en estos temas. ¿Para qué? Poder tener un buen incremento salarial para beneficio de los trabajadores. Entonces, compañeros de la prensa, hemos alcanzado acuerdos importantes para todos los trabajadores del país. Para nosotros siempre la prioridad es el pueblo, siempre la prioridad son los trabajadores, de quienes día a día, ahí desde los diferentes centros de producción, desde los campamentos mineros, desde las fábricas, las industrias, desde el campo que hacen llegar su producción. Pero también queremos hacer conocer una preocupación que viene del sector empresarial privado, así también de los compañeros microempresarios, que son parte también de la economía del Estado. Jamás podemos ir en contra de ellos, más al contrario, nuestra preocupación también es cuidar la inversión privada. Entonces en eso también nos hemos puesto de acuerdo para ver cómo cuidamos, pero también pedimos que cuiden también la estabilidad laboral de los trabajadores. Hay muchos, o se ha aplicado muchas medidas a favor del sector empresarial privado, así como también los trabajadores hemos impulsado no solamente entre decretos, sino que leyes para la protección inclusive de la propia industria nacional, el consumo lo nuestro, que también se ha ido trabajando en gestiones pasadas. Hoy queremos ampliar también, no solamente es la billetera móvil, queremos ampliar en todos los niveles. Son propuestas que hemos ido discutiendo el día de hoy, que esto tampoco termina aquí, porque ustedes ven cómo está en este momento nuestro país. Hay que seguir trabajando con este tipo de propuestas, este tipo de medidas que pueda beneficiar a todos aquellos que hoy están produciendo a nivel nacional, tanto en el sector estatal como en el sector privado, ¿no? Entonces, esos acuerdos importantes que el día de hoy seguramente lo va a hacer conocer nuestro ministro, nuestro presidente, a los acuerdos en los cuales hemos arribado para tener un incremento salarial acorde a la canasta familiar, acorde a los datos también técnicos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, que por supuesto son datos que han lanzado de la gestión 2024. Hoy, con todos esos datos que nosotros también como organización matriz hemos presentado, creo que, reitero, ahí ha habido una respuesta, ¿no? Esa respuesta lo va a hacer conocer nuestro ministro y nuestro presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a proceder a leer el acta de reunión, donde se han llegado a los acuerdos. Acta de reunión Central Obrera Boliviana y Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Fecha La Paz, 28 de abril de 2025. Continuando con la mesa de negociación relacionada al incremento salarial gestión 2025, se desarrolló la reunión entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en la Casa Grande del Pueblo. Se analizó el contexto internacional y nacional y sus efectos en la economía, resaltando las políticas que se vienen aplicando para garantizar la estabilidad económica y social. Asimismo, se hizo exposición sobre el incremento de precios de la pasada gestión, en la cual se aclaró que esto se debía principalmente a los efectos climáticos, de especulación y bloqueos. Los representantes de la Central Obrera Boliviana expusieron sus diferentes inquietudes y manifestaron su apoyo a las políticas que se vienen aplicando destinadas a la estabilidad política, económica y social del país. En este sentido, considerando la coyuntura internacional y nacional, precautelando la estabilidad económica y las fuentes laborales, el Gobierno Nacional y la COP acuerdan lo siguiente: un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, cuyo importe asciende a bolivianos 2.750, incremento de hasta 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, educación, policía y fuerzas armadas, cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. El RSIVA tendrá como base de cálculo el cómputo de 3 salarios mínimos nacionales. Muchas gracias. Estas eran las palabras de esta conferencia de prensa tras la reunión en la Casa Grande del Pueblo. El presidente calificó que el ajuste como un incremento salarial es acorde a la situación del país. El gobierno y la Central Obrera Boliviana anunciaron este acuerdo alcanzado tras el diálogo sobre el incremento salarial. Luego de una reunión, el ministro de Economía informó que se definió un incremento del 10% para el salario mínimo nacional y del 5% para el haber básico. Luis Arce calificó esta medida como un incremento salarial acorde. Y no olvidemos que diferentes asociaciones pidieron no dictar un incremento salarial este año para conservar las fuentes de trabajo. Y finalmente, después del anuncio del gobierno, los empresarios rechazaron el incremento salarial y responsabilizan al gobierno sobre las consecuencias. Advierten de efectos negativos tras la decisión del gobierno con la Central Obrera Boliviana. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia expresó su rechazo al incremento salarial definido para este año y responsabilizó al gobierno por las consecuencias que genere a los empresarios. Los efectos que esta medida tendrá sobre la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pymes y el empleo, serán extremos. El gobierno deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias de la determinación, señala un comunicado oficial luego del anuncio del incremento salarial. El gobierno acordó con la Central Obrera Boliviana un incremento del 10% al salario mínimo nacional y 5% al haber básico. Y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia considera que este aumento al salario mínimo nacional es la cifra más alta de los últimos 8 años y se impone en un escenario en el que el boliviano atraviesa por un decrecimiento del PIB, inflación creciente y déficit sostenidos. De acuerdo con el presidente Luis Arce, quien participó de esta reunión, además de la conferencia de prensa, los porcentajes fueron definidos acorde con la realidad que se vive en el país y que permitirán a la economía funcionar y recuperar el consumo de las familias. El incremento salarial definido del 10% para este año es superior a la inflación acumulada en marzo, que se sitúa en el 5%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística en 2024. La inflación acumulada cerró con 9.97%.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la situación económica y la crisis incrementará en el país tras el anuncio del presidente Luis Arce? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.